comemos el mismo pan. Seguro que tenemos algunos vicios, algunos miedos, algunas penas. Muchas veces la realidad nos golpea, nos duele. A casi todos nos han clavado duramente alguna estaca. Buscamos desesperadamente ser alguien, casi siempre con esa dualidad tan humana de querer ser mentira y verdad, ser el juez y también el fiscal, ser el bueno y a la vez el rufián, ver y también ser ciegos. Tardamos años en despertar para descubrir que lo que buscamos no está en ningún lugar. Vení, ¿qué te parece si paramos un poquito? Nos sentamos y charlamos. ¿Sabes para qué? Para observar, buscar y encontrar esas miradas que tienen algo diferente. Es un tipo normal como vos o como yo, andar pausado, tranquilo. Lo que llama la atención es que siempre mira de frente y te dice lo que piensa. Es el mayor de 6 hermanos. Su padre abogado, su madre ama de casa. Recuerda que de chico, los días de lluvia junto a sus amigos, practicaban natación en el canal Clavarín. Sus ojos se llenan de vida y nostalgia cuando se transporta a las tardes de juego y aventuras en un Gualeguaychú con chacras y muchos espacios verdes. El jardín de infantes, la escuela primaria y el secundario los cursó en la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade por una tradición familiar. Partió a Corrientes a cursar la licenciatura en kinesiología. A su memoria vienen los largos e interminables viajes en tren que duraban 23 horas. Es padre, licenciado en kinesiología. Estuvo en la dirección compartida del Hospital Centenario. Hoy es el director del Centro de Salud Provincial Juan Baggio. Fue presidente del Racing Club, director de deportes de la Municipalidad de Gualeguaychú. Actualmente es presidente de la Liga Departamental de Fútbol. Peronista desde la cuna. Buenas tardes, soy Andrés Alzogaray y hoy charlamos con Emiliano Zapata. Emiliano, ¿naciste dónde? Gualeguaychú. ¿Qué barrio? En realidad vivía, mi casa paterna ha sido siempre en el barrio norte, digamos, en las cercanías de Rioja y 9 de Julio, ahí, en esa zona. ¿Te criaste en ese barrio? ¿Toda la vida has vivido, no en la misma casa, pero sí en esa zona? Viví siempre en esa zona, me fui a estudiar, volví y a los pocos años tuve la suerte de poder adquirir a través de un crédito hipotecario la casa donde estoy actualmente a una cuadra exacta de donde me crié, así que he estado siempre en la misma zona. Ahora, te criaste cerca del Club Independiente y sos de Racing, ¿cómo se explica? No, en realidad soy cerca de los dos clubes, jugaba al básquet en Racing y al fútbol en Independiente. Ah, mira vos. Sí. ¿Y pueden convivir? Sí, porque Racing no tenía fútbol y Independiente no tenía básquet, así que nada, y los grupos de amigos, los del barrio eran siempre los mismos y algunos otros por ahí en el básquet, digamos, conocía a otras personas, pero bueno, básicamente me manejaba en ese ámbito, más allá de que las siestas las pasábamos siempre dentro de Independiente, si no era jugando a la paleta, jugando al fútbol, haciendo cualquier travesura. ¿Cómo fue crearse? Bueno, yo más o menos lo conozco, pero por ahí, para los que no lo conocen, ¿cómo fue criarse en esa época en el Gualeguaychú de entonces? Vivíamos en la calle, jugábamos todo el día en la calle, salvo a la siesta que nos guardaban a todos, ¿no? Y no nos dejaban salir, pero... La odiada siesta. La odiada siesta, pero no, nosotros jugábamos hasta que nos llamaban a la noche, todo el día en pata, no sé, me acordaba, los otros días me acordaba porque me preguntaban dónde fue el canal Clavarino, uno de mis hijos, y nos bañábamos en el canal Clavarino cuando llovía. Me acuerdo que había unos puentecitos que cruzaban de vereda a vereda, y esos puentecitos debajo tenían unos tensores de alambre, así que cuando llovía y se llenaba de agua, la destreza era quien pasaba por abajo de los puentecitos, ¿no? Una locura, sí. Un riesgo, esas cosas que hacíamos antes, pero bueno, nada, la onda, ir a cazar. Ahora está todo poblado, pero la zona de la Chacra de los Caferata, de lo que era la doctora Galarreta, todo eso ahí atrás, íbamos a cazar, inventábamos
armas para cazar, era una locura, cosas que uno hoy en día no, ¿cierto? Han cambiado totalmente y no le inculcaría nunca a sus hijos. Sí, bueno, para nosotros es la normalidad. Sí, para nosotros es normal. ¿Escuela primaria dónde? Primaria y secundaria, jardín, primaria y secundaria en la escuela normal. Mira vos. Sí, siempre. ¿Una cuestión tradición familiar? Sí, mis padres fueron a esa escuela y casi todos mis familiares fueron a esa escuela. O sea que jardín, primaria y secundaria en la misma escuela con el mismo grupo de compañeros. Sí, tengo algunos amigos de todo, o sea, de jardín de 3, de 4, de 5, primaria y secundaria. ¿Cómo fue el tener que irte a estudiar afuera? Porque viste que en esa época no es como se van hoy a estudiar los chicos a Buenos Aires. No. Hoy se van con lavarropa, heladera. Sí, no, por supuesto que era otra historia, y más en mi situación, que no era muy frecuente que se fueran a estudiar a Corrientes Capital, como me fui yo. Por diferentes cuestiones. Primero porque no había los colectivos que hay hoy. En aquel entonces viajábamos, el primer año viajábamos en tren que teníamos que tomar o en Baso o en Urdinarrain. Claro. Que ponía 22 horas hasta Corrientes Capital. Después apareció el nuevo expreso, que demoraba 15 horas, y después empezaron a haber colectivos directos que te bajaban en el parador El Tahué, que demoraban 8 horas, eso era la panacea. Claro. Íbamos a de las 22 a las 8. Sí, íbamos a pensiones, piezas muy chiquititas, donde solo entraba la cama y a lo mejor una mesita, un roperito, y nos cocinábamos con calentador. El famoso Primus. El calentador, digamos, ese que usábamos para los campamentos, la garrafita ¿no es cierto? Con eso cocinábamos. Mi madre me había comprado en aquel entonces una olla Essen, entonces me enseñó a hacer todo en la olla Essen, hacía todo en la olla Essen. Y bueno, y hoy es diferente, hoy los chicos se manejan de otra manera, pero bueno, era difícil venir, al estar tan lejos era complejo venir a pasar... cada 2 o 3 meses. Exactamente, era complejo, así que bueno, uno se fue arreglando, se fue haciendo, me fui con 17 años, así que no había cumplido los 18, así que bueno, una historia realmente muy linda y creo que muy, muy, muy provechosa. ¿Hiciste la licenciatura en kinesiología? Hice la licenciatura en kinesiología. Me recibí con 23 años, en el año 96. También me casé ese mismo año. Mirá vos. Sí, de hecho me casé unos meses antes de recibirme. A los 25 fui papá por primera vez. Después, obviamente, tuve otra hija. Y bueno, nada, esas cuestiones de la vida. Yo después me separé, mi exmujer se fue a vivir a Corrientes, mis hijos se fueron a vivir allá. Yo hice pareja nuevamente y bueno, la tengo Albertina hoy de 7 años, de mi compañera actual. Un personaje. Y bueno, mi hija, la segunda, digamos, de mi primera pareja, vive conmigo desde mediados de 2020, en plena pandemia, está viviendo acá en Gualeguaychú. Mira, no sabía. Sí. ¿Y cómo se lleva con la hermana? Fantástico. Bien, muy bien, excelente. Mucho mejor con la hermana que conmigo. Seguro. Más o menos uno conoce tu familia, tu papá, mamá, hermano, hermana. Somos 6 hermanos. Perdí 3 al medio. Sí, yo soy el mayor, después viene una mujer, Delfina, que vive en Buenos Aires, sí, que es psicóloga. Después viene Pancho, más conocido, lo voy a decir Francisco, porque todos lo conocen por Pancho. Después viene Agustina, que vive en Málaga, en España, es conocida como Potoca en Gualeguaychú. Después viene Justina, que bueno, ella es profe de portugués, se dedica a la música, vive en Gualeguaychú. Y la más chica, María, que está viviendo en Gualeguaychú hace un par de años, que es fonoaudióloga, y bueno, por suerte la tenemos acá también. Uno lo conoce a tu padre, el famoso Tito. ¿Quién no lo conoce a Tito Zapata? Y también a la polaca, digamos. 2 padres con una imagen fuerte. Sí, han tenido una vida social muy importante durante toda su vida, han sido militantes políticos durante mucha parte de sus vidas. Mamá por ahí siempre participa, papá por ahí un poco más retirado de la política. Como que la mira de afuera, pero bueno, una casa donde toda la vida uno mamó reuniones y charlas y demás. Llegás a Gualeguaychú y
había que empezar a trabajar. Sí, yo llego a Gualeguaychú, alquilo una casa en calle, que fue el único momento donde no viví en mi zona, en calles Pellegrini y 3 de Caballería. Ahí alquilé una casa que me era muy útil porque tenía 2 entradas. Entonces, por un lado armé un consultorio donde empezar a atender y por el otro ocupaba la de vivienda familiar. Claro. Iba armando el consultorio a medida que iba atendiendo pacientes, iba por ahí. Pero bueno, lo fui haciendo. Después me mudé con el consultorio a calle Bolívar, enfrente al Hotel París. ¿Y cómo es eso de llegar y tener que, pues te tenés que armar de clientela, por decirlo de alguna manera? No, sí, obviamente, que uno empezaba atendiendo un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, haciendo domicilios y yendo casa por casa, y de a poquito te vas haciendo conocer. Después, como te decía, pasé ahí a calle Bolívar y después me invitaron a formar parte de un policonsultorio muy grande que hubo, que se llamó CENIP, que estaba en Pellegrini, entre 25 y Urquiza, donde ahí había mucho movimiento de pacientes, y fue por ahí mi época más fuerte de atención de pacientes, donde trabajaba realmente mucho. Bueno, pues eso también producto de todo lo que uno fue generando, ¿no? Uno te ve y ve que tenés pasión por lo que es la salud pública. ¿Siempre fue así? Sí, nosotros hicimos en las prácticas y nuestras residencias, por decirlo de alguna manera, en hospitales de Corrientes y del Chaco. No hace falta que cuente mucho en relación a cómo han sido esas residencias en esos hospitales en el año 94, 95, 96. Un caos. Sí, eran lugares muy precarios, pero bueno, yo creo que eso nos enseña un montón de cuestiones. Cuando vine a Gualeguaychú estuve unos 6 años trabajando ad honorem en el Hospital Centenario Gualeguaychú. ¿Por? ¿Cómo? ¿Por? Porque ofrecí mis servicios al hospital, me dijeron que sí, y bueno, estuve durante 6 años trabajando ad honorem sin percibir ningún tipo de remuneración a cambio. Yo iba de mañana, a mí obviamente me gustaba, me servía, me mantenía activo, y bueno, iba muy temprano, yo atendía muy temprano en el hospital. Entonces me desocupaba más temprano y después obviamente atendía mi consultorio particular. Y después, bueno, trabajé mucho tiempo en la dirección ampliada del Hospital Centenario con el doctor Gorla. Ya después hice una capacitación vinculada a esto, que es la especialidad en Economía y Gestión de la Salud, y bueno, de ahí tuve la suerte de ser designado por la ministra de Salud a cargo de acá del Centro de Salud Bagio. Sí, vamos medio rápido y por ahí hay cosas que me gustaría ir viendo más despacio. ¿Por qué decidís trabajar 6 años gratis? Bien, primero porque uno tiene la necesidad de devolver un poco de lo que le da la universidad pública. Por el otro lado, porque uno también es real de que llega y no hay un consultorio lleno de pacientes esperándolo. Entonces empieza a atender en un lugar así para hacerse conocer, para poder mantenerse activo. Y bueno, más allá de que después llegue un punto donde uno pretende obviamente percibir una remuneración a cambio, sabemos que a veces es muy complejo, que no todo, no hay cargos a disposición a mansalva en los centros de salud o en los efectores provinciales. Y uno se conforma con poder ser parte y vivir en esa vida, en esa ciudad que es un efector público, ¿no? Porque tiene una vida propia realmente. Sí, se nota. Bueno, se nota. Pues en el efector público convivís con miles de personalidades, tantas personalidades como trabajadores hay. Claro, sí. Bueno, yo en mi caso estuve en 2 roles, ¿no? Como kinesiólogo en esta etapa que te conté, después de estar 6 años dejé y después hice un posgrado en cardiorrespiratorio, y eso me permitió trabajar en terapia intensiva. Ahí sí me estuve un tiempo contratado, y después tuve mi tercera etapa ya como parte de la dirección, donde bueno, siempre me he manejado con la misma gente y hemos trabajado, o sea, más que gente a cargo, han sido todos compañeros de trabajo siempre en el Hospital Centenario. Hoy, cuando empezábamos, hablábamos del tema de lo que es el club del barrio.
yo te decía cómo vivías cerca de Independiente y jugaste en Racing, o sos de Racing, pero también lo que es el deporte te llevó a una vida bastante intensa en lo que tiene que ver con la faz deportiva. Sí, yo... Creo que fuiste presidente de Racing Club, Claro. director de deporte del municipio, y actualmente sos director de la Liga presidente, perdón, de la Liga Departamental de Fútbol. Sí, la realidad es que la profesión está muy vinculada, sobre todo cuando yo también hice una especialidad en kinesiología deportiva, entonces me volqué mucho a eso. Trabajé obviamente muchos años también ad honorem con diferentes instituciones de la ciudad, no sé, que recuerde ahora con Pueblo Nuevo, La Vencedora, Sporting Juvenil a Sudamérica. He atendido durante mucho tiempo muchos chicos por pedido de los clubes, ¿no es cierto? Como dando una mano con el deporte. Sí. Pero más allá de eso y la vinculación de la profesión con el deporte, yo hice deporte, también jugué al vóley en su momento, hice de todo, pero a todo jugaba mal, pero hice un poco de todo. Sí. Pero esa vinculación me llevó a después inclinarme por la dirigencia deportiva. En su momento estuve dando vueltas en una subcomisión de fútbol en Independiente. Después me invitaron a formar parte de la comisión de Racing, donde ingresé como nexo entre la comisión directiva y la escuela. Querían alguien que por ahí tuviera el manejo de la escuela. Era cuando recién se formaba la escuela, ¿no? Sí, tenía poco tiempo de formada la escuela. Eso me llevó a ser presidente y estuve a cargo del club durante varios años, alternando ahí entre presidente y vicepresidente. ¿Y cómo es esa cuestión de ser presidente de un club? Y es hermoso, sobre todo un club que uno quiere y aprecia. Obviamente que eso también trae mucho... Ustedes se tienen que hacer cargo de las cuentas, de que se generan los recursos para poder pagar la luz, el gas, toda la historia. Sí, y en aquel entonces en la mayoría de los docentes también cobraban a través de la institución, digamos. Después se fueron gestionando cargos a nivel provincial, pero en aquel entonces se pagaba todo desde... Cuando yo asumí en Racing, empezamos con la primera gestión en Racing, había una sola docente reconocida por el Estado, lo demás eran todos, la pagaba el club. Cuando nosotros nos dejamos el club, estaban todos los cargos del primario reconocidos. La experiencia es espectacular, más allá de que uno pierde muchísimo tiempo y muchas veces se genera problemas, problemas personales y familiares. Pero bueno, tiene que ver con que a uno le gusta esa actividad social, le gusta estar a disposición y prestar un servicio. Yo estuve muchos años ahí. Ser presidente de Racing me llevó a esto que vos decías hoy, que fue ser director de deportes durante 4 años. Inclusive mientras fui director de deporte, seguí siendo presidente de Racing, hacía las dos cosas juntas. Y bueno, y después obviamente empecé también es como que son dos facetas, ¿no? Un poco la deportiva, un poco la de la salud, pero nunca me alejé de ninguna de ellas. De hecho, bueno, mi consultorio siempre estuvo abierto, siempre trabajé y siempre he estado a disposición. Y terminé siendo presidente de la Liga Departamental de Fútbol. Bueno, eso fue por azar, por un hecho que fortuito. Abel Martínez Garbino me invita a sumarme, a colaborar. Cuando dejo de ser director de deporte, primero le digo que no y después me vuelve a insistir tiempo después. Acepto, me pone él en la lista como vicepresidente para que colaborara y bueno, lamentablemente él fallece y quedó a cargo. Después obviamente renové la presidencia. Pero bueno, fue fortuito, no era una cosa que tenía pensado, se dio y ahí estoy y bueno, la verdad que también me gusta mucho y le dedico también mucho tiempo a eso.